Como les dije, hablemos de crédito, de microcrédito, de crédito, democratización del crédito. Una de las políticas fundamentales del presidente de la República, dicho sea de paso, una política además de mucho valor, porque es una política que se ha enfrentado a sectores importantes de la economía dominicana, informales, la mayoría de ellos, pero no tan informales otros, ¿no? Así que hablemos, para eso está Rosa Rita Álvarez aquí, que es la directora de la Fundación Reservas del País. Con ella hablaremos sobre aportes de la Fundación Reserva del País precisamente a esas políticas de democratización del crédito en la República Dominicana. Tan pronto recibamos a Kenia del Café Santo Domingo, Rosa, que allá saben que a ti te gusta el maravilloso. Café Santo Domingo. Y más a esta hora por la mañana. Nos gusta a todos. Hola, y buenos además días, el Café muchísimas Santo Domingo gracias. Es un patrocinador de Ojalá, que no se lo pierde. Indubán no se pierde este Café Santo Domingo. Así que bienvenida Rosa y hablemos de la Fundación Reservas del País, que tiene unas características especiales que conviene que nosotros las recordemos. O sea, Fundación Reserva del País, por ejemplo, no le presta a usted como persona. Es una fundación y es un banco, en cierto modo, dirigido a organizaciones, a instituciones, pero quien debe explicar eso eres tú, no yo. Bienvenida, ojalá de nuevo, Rosa. Muchísimas gracias, bien. De verdad, con muchísimo gusto y mucho placer de estar aquí contigo. Cuéntanos, Fundación Reservas del País, como entidad crediticia, ¿a quién o hacia dónde está dirigida? Bueno, va dirigida a toda la población microempresarial. Pero microempresarial básicamente, pero con la diferencia de otros programas de gobierno, que nosotros no colocamos el dinero, como tú señalabas al inicio, de manera directa a esa población microempresarial, sino que lo hacemos a través de instituciones de financiamiento de carácter solidario, es decir, a través de instituciones que no persiguen lucro, como son las cooperativas, sobre todo aquellas de ahorro y crédito, y las asociaciones sin fines de lucro que tienen programas crediticios. Se preguntarán por qué, y es que dentro de esa estrategia de inclusión financiera y de democratización del crédito que tiene nuestro gobierno, este tipo de instituciones de financiamiento solidario juegan un papel muy importante. Tienen muchísimos años, han roto muchísimos esquemas, han dado la oportunidad a esta población microempresarial, a los más pequeñitos. Igual también, cuando hablamos de microempresarial, podemos incluir también, diríamos, empresas pequeñas de carácter agropecuario. Entonces, en momentos o en épocas en que la banca, por ejemplo, no llegaba a donde ellos, pues esto ha sido una vía para poder obtener los recursos que necesitan en el momento oportuno. Entonces, nuestro gobierno supo valorar todo este aporte y toda esta influencia e impacto que tiene este tipo de instituciones de intermediación financiera, y entonces ha querido hacer una alianza junto con ellas para que entonces le pueda llegar rápidamente una mayor cantidad de recursos a esa población final de microempresas. Es decir, que hay una diferencia fundamental entre Banca Solidaria, Banco de los Pobres, correcto, y Fundación Reservas del País. Correcto, en términos de la metodología, exacto, del servicio que servimos. Exacto, porque Banca Solidaria sí va directa. Va directo. Al empresario mediano, pequeño. Sí, así es. Y al micro también. Exacto, no hay un intermediario de ninguna naturaleza. No lo hay. Cooperativa, ONG de la naturaleza que sea, sí, no lo hay. No lo hay. La ventaja en este caso es que la estrategia es muy abarcadora. Es decir, se da el crédito directo por un lado, pero por otro lado, a través de estas instituciones también se llega a poblaciones similares, pero que son atendidas por estas otras instituciones. Entonces, es un trabajo que contribuye a ampliar el mercado de oferta de servicio. ¿Cuál es, por lo tanto, el impacto que tiene Banca Solidaria en esa
en ese conjunto de organizaciones, porque son organizaciones, y eso es precisamente algo ya importantísimo. El impacto que tiene en esas organizaciones Fundación Reserva del país. Sí, desde que nosotros comenzamos, que cuando llegamos había un solo crédito por 5 millones de pesos, hasta la fecha, un solo crédito por 5 millones de pesos. Hasta la fecha ya hay unos 2.886 millones de pesos aprobados. Es decir, en 5 años así ha habido un crecimiento exponencial. Esto, por supuesto, obedece a este criterio que se tiene de nuestro gobierno de impulsar, de contribuir con el financiamiento a esa población microempresarial. Entonces, eso significa que esos recursos han sido colocados a 48 instituciones ya van 48 con la última que se aprobó, 48 instituciones de intermediación financiera solidaria. Es decir, existen 48 cooperativas, más que nada de ahorros y crédito, y asociaciones sin fines de lucro con programas crediticios que han recibido o han recibido la aprobación de 2.886 millones de pesos. De esa cantidad se han desembolsado ya se ha desembolsado el 98%. Y diríamos esa diferencia es, siempre lo explico, porque cuando hacen la solicitud no siempre quieren que la aprobación signifique un único desembolso, sino que se aprueba y muchas veces los desembolsos son parciales, más o menos entre 3 a 6 meses en algunos casos. Entonces eso hace la diferencia. Lo que quiere decir que nuestra cartera ha crecido bastante, ya tenemos una cartera de un poco más de 1.600 millones de pesos y los recursos según van retornando, pues se van colocando también. ¿Y cuál es el retorno? ¿Cuál es la mora? No tenemos mora. No hay mora. No. Wow. Estas instituciones se manejan con bastante criterio, son instituciones en sentido general cada vez más eficientes, con mucho compromiso social y con mucho compromiso con lo que contraen. Desde el momento que ellos firman contrato con nosotros, pues de verdad que no nos han quedado mal nunca. Y esto a nosotros nos satisface mucho porque habla muy bien de este sector o de este subsector de financiamiento, lo cual pues respalda la confianza que nuestro gobierno tiene en ellos. Entonces, esa cero mora también, en cierta medida, aparte de su compromiso con nosotros, es un indicador de que a ellos también les pagan porque no tienen dificultad para hacer el repago. Así es. El pago a nosotros. Digamos que, por lo tanto, hay un impacto de Fundación Reserva del país en lo colectivo, en lo organizacional, en la asociatividad. Sí, es por lo tanto un motor. Es un motor. Un promotor de la asociatividad. Y nosotros hacemos unos análisis que se han ido manteniendo en el año, el porcentaje, que nos dice cuál es el nivel de crecimiento promedio que han tenido esas carteras de crédito de estas instituciones desde el momento en que tomaron el préstamo con nosotros hasta, creo que fue hasta diciembre del año, no el pasado, el del año pasado lo estamos ajustando según nos van mandando los estados financieros ya auditados. Pero con relación al año antepasado, finales del año antepasado, el crecimiento de esas carteras ha sido de un 52%, luego de haber recibido los fondos nuestros. En muchas ocasiones somos el único financiador externo que tienen esas instituciones y en sentido general venimos siendo prácticamente el número 1 de la mayor parte de ellas. Y entonces diría la gente, bueno, ¿y por qué Fundación Reservas del país, en vez de prestarle a los que van a prestar, no les presta directo a la gente y se evita ese tramo de ahí en medio? Eso tiene una explicación. Buena pregunta. Claro. Porque es un poco lo que decía, porque este tipo de instituciones que existen, trabajan en muchas de ellas en áreas rurales, en comunidades alejadas, y ellas no captan de sus socios siempre la cantidad de recursos que los mismos socios le demandan o nuevos socios le demandan. Entonces, el apoyo de nuestro gobierno a ellos es una manera de fortalecer las instituciones para que a su vez entonces se puedan fortalecer esa población final. Es decir, nuestro trabajo
logra dos objetivos. Uno, que aumente la inclusión financiera, que aumente la disponibilidad, diríamos, de recursos en esa población microempresarial, y por otro lado, el contribuir al crecimiento y al desarrollo de estas instituciones de intermediación. Es decir, es un criterio no egoísta, todo lo contrario, es un criterio donde en nuestro país todos cabemos, y que en la medida en que las instituciones de financiamiento a las microempresas se fortalecen y crecen, pues en esa misma medida se fortalece esa población final. Y es lo que queremos. Las vías son diferentes, son distintas, y todas son útiles y válidas. Claro. Pero digamos que además Fundación Reservas del País tiene un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, el beneficio es que me estoy economizando el contacto directo, me estoy economizando a todos los cobradores que hay que tener, a toda la parafernalia que hay que armar, toda esa estructura. Sencillamente Fundación Reserva del País se está apoyando en una estructura que ya existe, que surgió en la sociedad y que además surgió como una necesidad. Es así. No es un asunto ganar-ganar. Exacto. Lo cual es importante. Gana la población microempresarial, gana esa población, diríamos, esas instituciones de intermediación financiera, y ganamos nosotros porque cumplimos con esa responsabilidad de llegar rápido a una mayor cantidad, diríamos, de personas, y de eso se trata. O sea, ganamos todo, que en definitiva lo que significa es un mejor desarrollo para nuestro país, en tanto hay unas mayores oportunidades para la población que más lo necesita, que esa población que está más baja en nuestra pirámide poblacional. El presidente de la República, en algunos instantes, por cierto, momentos muy estelares de su explicación de este fenómeno, de estas políticas de crédito, con mucha valentía ha dicho: nosotros hemos arrancado a la usura a los ciudadanos, o sea, hemos dado a la ciudadanía un recurso para que escape de la usura, porque la usura realmente hace demasiado abuso de las necesidades de la gente, porque el módico 20 no es nada fácil. Sí, no, el 20 mensual, el 240 mensual, y yo he visto hasta el 30, hasta el 30 mensual he visto yo, aquello es, y realmente por ese lado también las políticas de crédito van dirigidas a recuperar a esa gente, ¿no? Que está siendo realmente expoliada, explotada, ¿de qué manera? Por lo tanto, tiene un papel resarcidor, un papel liberador y promotor de la banca justa. Sobre todo en esa parte de tener que tomar prestado para un negocio. Exacto. Es decir, que no es lo mismo que el consumo. Muchas veces esos prestamistas van más a lo que es el prestarle para consumo. Sí. Estos son unos fondos... O para la necesidad inmediata. Exactamente. Estos son unos fondos, diríamos, especializados, dirigidos para apoyar a la microempresa. Pero definitivamente que sí, que en la medida en que hacemos esta oferta, pues cuando las personas lo valoran, pues saben que es un beneficio. Claro. Hay unas condiciones que establece Fundación Reservas del País para las organizaciones, que les permite a esas organizaciones, por lo tanto, operar con el capital que ustedes les facilitan y al mismo tiempo colocarlo en condiciones justas. Es así. Y obtener un determinado margen de ganancia que les permite seguir operando. Así claro que sí, ¿no? Así es, así es. La verdad es que los plazos de nosotros andan más o menos entre 3 a 5 años. Eso lo determinamos en conjunto, pero ellos hacen la solicitud de su plazo, de forma tal que los recursos que nosotros les otorgamos, ellos pueden irle dando la vuelta más de una vez, y de eso se trata. Entonces eso ayuda a crecer las carteras de sus instituciones. O sea que es digamos, una estrategia muy bien orquestada, como decía, que apoya a la población microempresarial, igual que apoya a esas instituciones de intermediación financiera. Digamos que Fundación Reservas del País, de ser una institución natimuerta,
porque nació y se quedó ahí. Así fue. Prácticamente sin ninguna operatividad, porque bueno, encontraste un préstamo cuando llegaste ahí. Sí, encontré un préstamo. Digamos que, bueno, entonces se ha convertido en un instrumento real de políticas públicas dirigidas a un sector fundamental de la sociedad. Sí, así es. Y hay otra cosa que es importante, Ramón, y es que también nosotros valoramos mucho la importancia del acompañamiento a ese crédito. Si bien es cierto que ya, diríamos, de esa cantidad de recursos que te mencioné que hemos aprobado y de los que se han desembolsado sobre todo, pues ya, diríamos, hay unas 74,000 microempresarios y microempresarios que han sido beneficiados. También el impacto que eso ha tenido en términos de el mantener, el fortalecer los empleos que existen y el ir aumentando también paulatinamente los empleos según van creciendo esos negocios. Estamos hablando de que en generación y o fortalecimiento de empleos ya hay unos 154,000 empleos. Vuelvo y repito, son crecimiento, diríamos, son nuevos y o fortalecidos. Nosotros no lo hemos separado, pero implica mucho, sobre todo en ese sector microempresarial y sobre todo en los lugares donde están ubicados. Entonces hay un buen impacto, pero aparte de eso, nosotros hemos identificado la importancia de que se potencia más el desarrollo de los negocios cuando también estos van acompañados de una educación financiera. Exacto. Y ese es uno de los programas que nosotros estamos llevando a cabo y ha sido producto justo de identificar estas necesidades, pero al mismo tiempo lo estamos pudiendo hacer con el retorno de los intereses o con el dinero de los intereses que estas instituciones pagan por los créditos que les ofrecemos, por los préstamos que toman más que nada. Y ya pues hay más de 12,000 personas, socios de las cooperativas o beneficiarios de esas asociaciones que apoyamos. Igual también hay una parte de las visitas sorpresa del presidente que por alianza pues con el FEDA también le llevamos esa educación financiera, que están recibiendo este servicio. Estamos hablando de que para ellos es fundamental el saber qué tiene que pagar, cuál es el cobro que tienen que hacer, en qué momento, cuál es la deuda real que tienen, cómo llevar entonces un poco este control para saber cómo es que su negocio está funcionando, cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos, si el negocio es rentable, si no lo es. Entonces muchas veces las personas no solamente inician un negocio, a veces ya tienen algunos años operando y un poco lo hacen con el olfato. Pero hay que irles apoyando para que ellas vayan aprendiendo más diríamos, vigilar su negocio y manejar su negocio con criterios más objetivos y más claros y definidos, de forma que ellos sepan si de verdad el negocio vale la pena continuarlo o si se va a llevar no solamente el negocio un mal manejo o un manejo inadecuado del mismo, o si termina llevándose cualquier otra cosa de lo poco que han podido conseguir. Entonces, eso ha sido de mucha utilidad de esta educación financiera. Y como decía, ya hay más de 12,000 personas involucradas y esto también se hace mediante la alianza con esas instituciones de intermediación, porque ellas son las que identifican cuál es la población que debe de recibir esa educación financiera, ellas las convocan, ellas identifican el lugar y entonces nosotros vamos con el apoyo del material de la persona que les va a dar a ellos el taller. Estamos hablando de 16 horas que deben de tomar en 2 días seguidos. 8 horas. 8 horas. A veces un poco difícil para algunos microempresarios que no pueden dejar por ese tiempo sus microempresas, sobre todo los más pequeñitos que nada más son ellos solos, los empleados. Pero bueno, el interés a veces es tan alto que ellos buscan quién se puede encargar por ese par de días. Y los testimonios son de verdad hermosísimos. Y es totalmente lógico. Son cosas que difícilmente habían tenido acceso a ello.
Ahora mismo estamos en un proceso muy interesante, ya estamos casi terminándolo. Ya creo que en un par de meses ya se lanza, se está instalando, que es el diseño y el desarrollo de una aplicación, diríamos, que pueda ser utilizada por los microempresarios y microempresarias, por las asociaciones de las visitas sorpresa, que es la educación financiera llevada, diríamos, pues a que ellos lo puedan tener en la computadora, claro, y en una app y en un celular, ¿sí? Una aplicación en donde quienes hayan tomado la educación financiera pues puedan recordar cualquier cosa que se les haya olvidado, a pesar de que tienen un material impreso, pero no es lo mismo que alguien se lo vaya también explicando y que lo puedan tener en cualquier momento. Y también aquellos que no tienen el acceso o no han podido llegar a uno de esos talleres, pues también lo pueden utilizar y es sumamente útil. Multiplicado, claro. Es así. Sí. Hay otras dos también aplicaciones que también son muy necesarias, y es una contable, es decir, para que puedan llevar sus negocios de una manera bien fácil. En el caso de las visitas sorpresas se van a instalar a disposición las tres ya se están instalando. En el caso de las visitas sorpresas le estamos instalando en 20 asociaciones que están dispersas, están en la geografía nacional. Tenemos por ejemplo, por decir algunos, tenemos en Azua, tenemos en Altamira, Puerto Plata, por ejemplo está el Chocal en Puerto Plata, pero tenemos en Bonao, en Sánchez Ramírez, es decir, hay unas, en Santiago, hay unas 20 asociaciones que fueron seleccionadas junto con el FEDA. Entonces, esto es una gran cosa porque estas asociaciones, una vez han recibido recursos del presidente, tienen también otras necesidades. Y el nosotros poder desarrollar con unos fondos del Banco Interamericano estas aplicaciones, les va a servir a ellas también, además de que a la población que servimos a través de las cooperativas y las asociaciones que apoyamos directo, que le damos financiamiento, también les va a servir a las visitas sorpresa, porque esas asociaciones van a tener instaladas, que ya la están teniendo, ya se están, desde la semana antepasada, se están colocando la contable y la comercial. Se están instalando en esas asociaciones y tan pronto termine el entrenamiento de estas, la instalación y el entrenamiento de estas, entonces se entra en la de educación financiera como paso siguiente. Juan Bosch insistía en que siempre, ¿no? Aquello era proverbial, de que hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y que a menudo, por lo general, las que no se ven son las más importantes, son más importantes que las que se ven. Esas que no se ven. Hay un aporte que se está haciendo al país en materia de lo que antes le llamaban en inglés el know-how, es decir, el conocimiento. Conocimiento de cómo se hacen las cosas, cómo se hacen las cosas. Y qué bueno que tú hayas insistido en estas aplicaciones que ustedes están ya poniendo en marcha, porque resulta que si bien es cierto que es importante tener acceso a los fondos, mucho más importante es saber cómo voy a administrar los fondos. Porque una de las, y tú lo sabes, ¿no?, de las razones por las que la mayoría de los negocios pequeños desaparecen, si son de poca duración, es porque precisamente fallan en la administración. Porque el nivel de vulnerabilidad de los chiquitos es muchísimo más alto también que el de los que están un poco más desarrollados ya. Porque se trata de una carrera de obstáculos, de ir venciendo vulnerabilidades hasta colocarme en un espacio en el que ya puede venir cualquier cosa que no se va a llevar mi empresa. Y por lo tanto, ese trabajo que se está haciendo desde el gobierno dominicano con llevar conocimiento, esos talleres precisamente, eso no hay manera de cuantificarlo, de medirlo, porque ese es el intangible. Y ese es el que queda, y ese es además el que transforma a la gente. De modo que estos talleres, ¿qué es lo que hay que hacer para tener acceso a ellos?
por lo tanto. Bueno, ahí... En el caso de Fundación Reserva del País. Ahí prácticamente, como trabajamos en alianza con las instituciones, ellas son las que identifican esa población. Ellas se encargan de seleccionar cuál es la población que debe de recibir esos talleres. Si fuera por ellos, tuviéramos muchísimos más. Lo que pasa es que nosotros vamos poco a poco en la medida en que nuestra capacidad también nos permite, porque somos una institución pequeña, no es una institución que hace un trabajo, como hablábamos, de manera directa con la población, nos requiere una estructura muy grande. Nosotros subcontratamos los consultores que ya están, diríamos, entrenados, no es la palabra, porque como tal los consultores son unos profesionales muy buenos, pero ellos tienen que saber cómo hablarle a esa población, cómo hacer que esa población entienda lo que se le va a llevar y que también ellos estén, diríamos, todos armonizados. Es decir, no es que uno le va a decir una cosa y la otra otra. Por eso ya tenemos, y el otro otra cosa. Por eso ya nosotros tenemos este manual que es, diríamos, como la guía para que todos puedan recibir el mismo nivel de formación. Ya cualquier diferencia, pues eso se resuelve en términos de las preguntas específicas o concretas que tengan ellos. De manera que sí, eso que tú dices, por lo menos resuelve una de las dificultades que a veces se llevan las microempresas, porque sabemos que son múltiples. Y otra de ellas, que está muy vinculada a las mujeres, es la carga de trabajo que tienen las mujeres que son microempresarias, que además de ellas tener sus negocios, también ellas todavía tienen una carga fuerte en el hogar. Sí, siguen llevando una carga fuerte en el hogar. Y eso afecta el crecimiento de los negocios de las mujeres. Y es algo sobre lo cual también el gobierno, nuestro gobierno está trabajando. Por eso decimos que ha ido haciendo cosas muy concretas también a favor del desarrollo de las microempresas y de las mujeres. Por no decir otras cosas, pero por ejemplo, el que se lleven a cabo una serie de programas de carácter social, está influyendo en el desarrollo de las microempresas, en la medida y sobre todo de las microempresas de mujeres, porque en la medida en que las estancias infantiles, las tandas extendidas, pues permite que los niños de mujeres microempresarias puedan durar fuera del hogar y bien cuidados, bien atendidos y aprendiendo hasta las 4 de la tarde, les está dando unas enormes oportunidades a las microempresarias para mejorar sus negocios, porque es que pueden atenderlos mejor, pueden ir a comprar lo que requieren, buscar mejores precios, ofertar o mercadear sus productos, es decir, pueden dedicarse un poco más al negocio y eso puede contribuir a que su negocio permanezca más y pueda también ir creciendo. Rosa, se nos agotó el tiempo, me acaban de decir ahí, porque esta gente ni siquiera le dan a uno para que uno, ¿verdad?, se amortigue. Pero no quiero que te vayas sin que me contestes esta pregunta. ¿Cómo garantiza la Fundación Reserva del País que el crédito que le facilita a las organizaciones, cooperativas, ONG, etcétera, no llegue al inversionista, al microempresario, con una tasa de interés, digamos, onerosa, llegue a una tasa justa? Sí. ¿Cómo lo garantiza? Ellos cuando firman el contrato con nosotros está establecido cuál es el tope de la tasa que ellos tienen que ellos le pueden llevar a sus socios y socias. Y hasta el momento ellos todos han cumplido con estos requisitos. A la cual tienen que sumarle la tasa a la que van a retornar a Fundación Reserva. Sí, pero que todo eso está calculado. Todo. O sea, cuando ellos le ponen una tasa al socio, ellos tienen calculado lo que tienen que el interés que no tienen que pagar y cómo ellos tienen que proteger esos recursos y la parte administrativa. Ellos lo tienen y ellos saben que tiene que ser así. Y nosotros tenemos, durante el año se le hace mínimo 2 visitas. Tienen que enviarnos sus estados auditados también siempre y ellos tienen que llenar unos cuestionarios por cada uno de los créditos que ellos otorgan, que eso cuando lo mandan a la institución nosotros lo remitimos a la Oficina Nacional de Estadística y ellos nos hacen un reporte trimestral, de manera que nosotros ahí sabemos, entre otras cosas, a cuál es la real tasa que ellos le dan. No hay tutía, ¿verdad?
No hay tutí, eso tiene un control. Hay controles y sobre todo un gran deseo de trabajar juntos. Claro, eso hemos encontrado y fluir de la información. Sí, hay mucha confianza entre ese tipo de instituciones que apoyamos y nosotros. Nos respetamos mucho, cada uno está muy claro en el rol que les corresponde, pero tenemos objetivos comunes y vamos hacia esos objetivos para tratar de lograrlos de manera conjunta. Rosa Rita Álvarez, directora de la Fundación Reservas del País, uno de los instrumentos importantes que ha fortalecido el presidente de la República en esa política fundamental de hacer que el dinero llegue a las organizaciones y que éstas también lo coloquen en los micro y pequeños empresarios, empresas, negocios que están en toda la geografía del país. Habrá que hablar de un antes y un después de Danilo Medina y de estoy todo segura, esto. Esto es un antes y un después para que lo sepamos. Es un criterio de inclusión, claro, que se está trabajando. Un poquito también, pero hoy se nos agotó el tiempo. Gracias a Rosa y gracias a ustedes por estar con nosotros, desde luego, como siempre, ahí. Tenemos mucho más contenido aquí en el 4RD. No se mueva de ahí.